Buenos días, hermanas. Vamos a comenzar a leer el alimento diario de hoy. Serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación, las epístolas de Juan y de Pedro. Título: Apresurar la venida del día de Dios. Autor: Pedro Dom. Mensaje de esta semana: el juicio de Dios sobre los impios. La lectura bíblica: Gálatas 1, versículo 1. Judas 4, versículo 19. Leer con oración. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, versículo 42. Amén. Bendiciones, hermanas. Comenzamos entonces. Enseñanzas saludables y enseñanzas destructivas. Los miembros del cuerpo de Cristo reciben diversos dones. En Romanos, Pablo muestra cuál debe ser el modelo de quien actúa en la iglesia, para que no haya engaño. En el capítulo 12 escribió acerca de los dones y funciones de cada miembro del cuerpo de Cristo, dividiéndolos en 4 categorías, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Versículos 6 y 8. Hay, por tanto, diversos dones según la gracia concedida. La profecía, la enseñanza y la exhortación se refieren a la palabra, y el servicio comprende diversas actividades generales prestadas al Señor en la iglesia. Sobre este pasaje, una de las notas al pie de la versión Recobro dejó claro que profetizar no es simplemente hablar por Dios en la iglesia, sino pronunciar una palabra que proviene de la revelación directa de Dios. En el primer capítulo de Gálatas, por ejemplo, Pablo aclara que no había aprendido de los hombres lo que enseñaba, sino que había recibido revelación directa de Jesucristo. Versículo 1. Para ministrar como profeta y apóstol de Dios. Por tanto, un profeta es alguien que recibe una revelación directamente de Dios y la transmite a la iglesia. En la iglesia todos pueden profetizar, siempre dentro de la enseñanza de los apóstoles, como está escrito en Hechos 2, versículo 42. Así pues, tanto los que enseñan como los que exhortan deben hacerlo conforme a la revelación contenida en la enseñanza de los apóstoles. Siendo así, no hay confusión, sino un solo maestro cuya batuta determina una sola dirección y un solo ritmo, porque la palabra profética es segura y nos indica el rumbo y la cadencia. Al comienzo del segundo capítulo, la segunda epístola de Pedro, leemos que los falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Versículo 1. La herejía indica una opinión contraria y a la enseñanza ortodoxa, a la sana enseñanza de la verdad dada por los apóstoles. Este tipo de enseñanza contraria causó divisiones en la iglesia y una consecuente degradación. Si la iglesia está en una condición degradada, las herejías son aceptadas como normales y la enseñanza apostólica pasa a ser tildada de herejía. Un ejemplo de esto ocurrió en la Edad Media, cuando el papado de Roma, en el apogeo de la degradación de la iglesia, hizo la Biblia inaccesible al pueblo. Por causa de esto se cometieron muchos errores y muchos cristianos verdaderos, como los valdenses, fueron perseguidos y muertos bajo cargos de herejía. Más tarde vino la Inquisición, que tenía como objetivo precisamente perseguir y matar a los herejes. Pero muchos de estos eran auténticos buscadores de la palabra pura de Dios. En realidad fueron castigados por ser fieles seguidores de Jesucristo. Gracias al Señor tenemos el estándar de la Biblia. Lo que ella nos muestra es lo que seguimos. La palabra, la enseñanza apostólica, la Biblia es la base de la enseñanza en la cual nos basamos. Los falsos maestros negaban la persona de Cristo y su obra redentora, por la cual Él los había redimido. Por eso el texto bíblico habla de herejías destructoras que llegan al punto de negar al propio soberano, el Señor Redentor. Cualquiera que así predica acarreará sobre sí destrucción repentina, porque nada quedará sin castigo ante el juicio de Dios. Judas 4, versículo 19. Sin duda, aún existen falsos profetas que engañan a muchos cristianos con un lenguaje persuasivo y convencen a muchos de abandonar la enseñanza de los apóstoles, con el objetivo de atraer seguidores para sí mismos. Esto perjudica a familias enteras. Hay muchos hermanos que han abandonado el vivir saludable de la iglesia por unirse a grupos divisivos o regresar al mundo, porque los falsos maestros no se preocupan por cuidar a nadie.
Amén, hermana. Bendiciones.